Bajo el nombre explícito y prudente de Comisión sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y la gestión de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores, pues nos encontramos hoy aquí. En la parte que a mí me toca, que es la referida a los consumidores, voy a ser lo más explícito y detallado posible porque sí que ha habido una vulneración obvia. El artículo 51 de la Constitución iguala además los derechos de la salud como los económicos y patrimoniales. Y, por lo tanto, ateniéndonos a algo que se tiene que respetar por todos, que es la ley, y la ley principal, que es la Constitución, yo pido que se le tenga idéntico respeto que si hubiera sido una pandemia o la talidomina o, en su día, el aceite de colza. Es decir, el dinero ahorrado honestamente o ganado en una herencia o en la lotería o en donde fuera que fuese, cuando ya es de un particular y deposita su confianza y su dinero en una entidad financiera, merece el respeto total y absoluto. Pues bien, no ha sido respetado y se han vulnerado derechos fundamentales de carácter patrimonial y económico de los consumidores en Cataluña y en toda España, porque las entidades que tenían aquí las máximas competencias de control también han extendido sus redes tóxicas, en este caso, en el resto del Estado español. En cuanto a activo, el activo de los particulares, que es el pasivo de las entidades, me refiero a participaciones preferentes, cuotas subordinadas, deuda subordinada y cuotas participativas, que en este caso no hay, solamente se dio en el caso de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pero que también se vendieron en Cataluña. Evidentemente no se han cumplido en absoluto los requerimientos del legislador, que son muy sencillos. Incluso algunos son del Código Civil, del Código Mercantil, que se llama transparencia, claridad en la exposición y en el contrato. Se han perfeccionado contratos de forma indebida, porque ha habido un vicio en el consentimiento. Ha habido personas, y ese vicio no entraré en si es nulo o anulable. A mí me da igual, yo defiendo por cualquiera de las dos vías, porque mi trabajo es resolver problemas, no crearlos. Entonces, si vemos que la vía de la anulabilidad es más conveniente, pues la utilizamos. Cuando vemos que el vicio en el consentimiento es radical, pues usamos el de la nulidad. Nuestro objetivo es que recuperen su ahorro, su dinero, su patrimonio, que, como digo, está respetado en el artículo 51 de la Constitución para los consumidores. Aquí no se ha hecho. Y además de que no se ha hecho, se ha vulnerado una norma. Nosotros somos europeístas, sobre todo porque nos conviene, la MiFID. La MiFID es explícita en cuanto a los derechos de los inversores, de los ahorradores, denominándolos de distinta manera, contraparte, minorista o profesional. Hay distintos test. Yo reivindico aquí la legislación europea, la reivindico de forma clara y contundente, y me parece que la colaboración entre los distintos parlamentos legislativos de distinto nivel territorial, ya sea europeo, estatal o de la comunidad autónoma, deberían de intentar colaborar y a veces no crear tantas leyes que lo que hacen es crear contradicciones, disfunciones y un horror legislativo de reenvíos intolerable. Yo reivindico aquí la MiFID para el futuro. Y me gustaría que cuando hay una norma que es buena no solo se transponga, sino que además se dé a conocer y se exija su cumplimiento. Como además es una norma europea, es posible que los órganos de control a nivel de consumo, que son competencias transferidas a las comunidades autónomas, solo con haber cumplido la MiFID hubiésemos llegado mucho menos lejos y, por lo tanto, mucho más cerca de la lealtad de los contratos correctos y de haber protegido el patrimonio. Sin entrar en más leyes, las teníamos ahí. Igual, y además nos siguen enseñando, los atajos en derecho se pagan muy caro, como la doctrina Parot. Ahí sí que el legislador tenía que haber trabajado cuando tocaba y no echarle la culpa a los jueces por cumplir la ley y haberlo hecho de una forma correcta. Y esta es mi opinión. Cuanto a la MiFID, nos hubiéramos evitado mucho. Y en cuanto a la crisis concreta, que como una pandemia se ha desarrollado en Cataluña y en el resto de España, pero aquí, tengo que decirlo lamentándolo mucho, de una forma singularísima. Desde el punto de vista porcentual, el mayor daño económico, el mayor número de afectados porcentual en cuanto al volumen de la masa crítica del que trae causa, Catalunya Caixa ha ganado todos los premios. Todos los deméritos se acumulan en Catalunya Caixa, todos. Y casualmente, señorías, es lo que más dependía de los políticos. Así que nosotros estuvimos en una ocasión, me refiero a Usbanc Catalunya, viendo al director general de Consumo hace unos años, explicándole la poca sensibilidad que tenía Catalunya Caixa respecto a una sentencia que ganamos porque era abusiva una práctica, cuál era el redondeo al alza. El redondeo al alza no es eso que sale en televisión normalmente, que es cobrar más caro. No, esto era un plan premeditado, ilícito y dañino. Y era que
como los tipos de referencia se referenciaban, normalmente la base era el Euribor o el Mibor, ¿no? Y normalmente esas referencias no son enteras, es decir, no es el 1,00, ¿no? Ni el 2,50, era el 2,17. Bueno, pues el redondeo al alza significaba que el índice de referencia se redondeaba siempre en favor del prestamista, en desfavor del prestatario. Y se redondeaba, y nosotros lo hemos visto, cosas parecidas a esta, 2,01 a 2,50. La máquina calcula igual, 2,01 que 2,50, pero se redondeaba al alza. Esto es como ir a la carnicería, pedir un filete y que el carnicero te diga, ya, pero es que vendo de vaca en vaca, me la tienes que comprar. Y además no te la daba. Ese redondeo al alza fue condenada Caixa Cataluña, no cumplió la sentencia. Nosotros intentamos que la cumpliese de toda forma y manera. En fin, nos costó mucho tiempo y mucho dinero ir desde Madrid, intentar pelear desde Barcelona, y el director general de Consumo nos escuchó y nos dijo, y se lo voy a decir a ustedes, ¿cómo me voy yo a meter con mi jefe político? Si en Cataluña Caixa lo que están son mis jefes. El redondeo al alza era, permítaseme, en fin, en un tono más coloquial, lo digo porque queda grabado, por si alguien no me ve el gesto de las comillas, era robar con cucharita. Lo del suelo es robar con pala. La cláusula suelos ya es con pala. Por eso conseguimos una sentencia magnífica en el Tribunal Supremo que declaraba la nulidad, como dice Justiniano, como el Código Civil desde hace más de 2000 años, que es que la nulidad lo es desde que se es nulo. Eso dice el artículo 1303 del Código Civil. Cuando luego hemos batallado con la cláusula suelo, la banca engañó al Tribunal Supremo, le dijo que si hacía lo que debería de hacer, que era cumplir el artículo 1303 y que la nulidad de la cláusula suelo fuera desde el nacimiento del contrato, que es lo que dice el derecho romano, que es del que nos mamamos todo Occidente, todo, y parte de Oriente. Ahí se les engañó diciendo que si decían que era nulo, tal y como dice el artículo 1303, posiblemente las sucursales bancarias serían asaltadas, habría incluso asesinatos. Yo sé lo que pasa en el Tribunal Supremo, llevo 27 años de ejercicio y de presidente de OSBAN, la fundé yo, y por eso nosotros no pedimos la retroacción, porque entonces no hubiéramos ganado la sentencia. Pedimos la cesación, pero no pedimos que declarase algo contrario al artículo 1303 del Código Civil. Ahí se nos coló el fiscal, como que a nosotros al menos nos ayuda poco normalmente, o no está, o cuando está hace pedimentos que nos perjudican, o hace demandas, como en el caso de las preferentes en Galicia, que luego la demanda no prospera, o luego me referiré a lo que está haciendo el fiscal en Cataluña en el caso de las indemnizaciones de Cataluña Caixa, que es un brindis al sol con muy poco contenido jurídico. Ya lo adelanto. En fin. Pero bueno, estamos trabajando en el tema pues, para que al final los responsables sean responsables. Cosa que es inevitable para que la secuencia de la historia no se repita en lo malo. A mí que se repitan las cosas buenas me parece muy bien, pero lo malo me parece de una torpeza y de una negligencia extraordinaria. En cuanto al suelo, como digo, nosotros no pedimos la devolución de las cantidades anteriores. Dijimos, párese esta sangría de ilegalidad y después el que quiera algo que lo pida, que se esfuerce también el consumidor. Pero es que allí lo que se dijo es que en cualquier caso no lo vamos a dar, rompiendo la doctrina jurídica de Occidente expresada en el artículo 1303. Claro, yo no sabía que habíamos cedido la capacidad legislativa al Tribunal Supremo en los casos de banca y de perjuicio para los banqueros. Nosotros hay un cisma judicial, ya se lo digo, y le pido apoyo a esta Cámara para que ese cisma continúe y se recupere el derecho. Y le digan ustedes a los jueces de Cataluña que cumplir el 1303 nunca será un demérito. Y que cuando se interpongan demandas individuales que no pueden hacer nunca un daño sistémico, nunca, ni pueden hacer que quiebre la banca quiebra por los delincuentes que han estado dentro, no por los clientes que hemos pagado, ni incluso por los que no han pagado. No pasa nada, porque para eso está el riesgo de impago. La banca es un negocio muy sencillito, y además está todo estudiado. Está el riesgo de morosidad, riesgo de liquidez, riesgo de tipo de cambio, riesgo reputacional, riesgo de mora, y todos tienen un montón de manuales. O sea, quebrar un banco hay que ser no solamente un ladrón, hay que ser muy torpe, extremadamente torpe. Cataluña Caixa tenía redondeo, suelo, preferentes. No se podía captar más dinero, de forma legal e ilegal. Y nos ha costado 12.000 millones.
para empezar. La que no tenía suelo ni redondeo, por ponerles un ejemplo, es la Bilbao Vizcaya Kutxa, la BBK. Y en el stress test salió como la más solvente. Y ganan dinero, ¿eh? Y les va bien en la vida. Luego, hacer las cosas mal no genera tranquilidad, consistencia, perdurabilidad, todo lo contrario. Luego, esta es la demostración de que una gestión financiera y bancaria, porque es a la que me atengo, en general en todas, que atente a los derechos de los clientes, es decir, de los consumidores, los derechos de nueva generación, los del siglo XXI, es un camino cierto hacia el abismo. Y ahí están, los datos lo corroboran. En cuanto al suelo, decirles que estamos preocupados porque nos gustaría que se animase a la gente a reclamar. Por lo menos porque nosotros ya le hemos bajado la hipoteca, me refiero a Ausbank, a la que se intenta echar otra vez del registro de asociaciones de consumidores, precisamente por ganar, y precisamente quien ha abierto la denuncia es el banco condenado por antonomasia, no una sino 3 veces, que es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Este banco, nosotros le hemos bajado la hipoteca a 650.000 familias, 619.000 con la sentencia del Supremo y la ejecución provisional que hemos empezado hoy, que nos habrán puesto velitas en todas las parroquias de Córdoba, a 40.410 personas. Nos quedan algunos millones. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando para que esto ocurra con el resto de los ciudadanos que habitan y que pagan las hipotecas de este país, que no son todos precisamente ni catalanes, ni españoles, ni vascos, ni de Almería. Tenemos también una masa de inmigrantes a los que hemos engañado, ¿no? Les trajimos aquí para que ganasen una buena plata y luego se marchasen. Pero les engañamos, por ejemplo, no, déjese usted la plata aquí, en una casa, y quédense. Y ahora resulta que no tienen ni el dinero para volver y encima tienen una deuda. Me parece que ha sido un latrocinio brutal lo que ha desarrollado la sociedad española en los últimos años. Y esos son también consumidores, porque muchos de nosotros estamos ahora en América buscándonos la vida, trabajando, prosperando, y no nos tratan igual de mal, no nos han engañado de una forma tan organizada. Vengo de un seminario de la Audiencia Nacional y estoy estudiando el artículo 282 bis del Código Penal de una forma muy singular a estos efectos. En cuanto a qué ha pasado y por qué estamos aquí. Bueno, pues porque hay un artículo, a mí me gustaría, con que se cumpliesen las leyes, si no hace falta ser ni listo, el artículo 5 de la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario, que afecta a los miembros del mercado hipotecario, que son los bancos, no al común de los mortales, a los bancos. Es abigarrado, pero es comprensible. En definitiva, lo máximo que se puede prestar con una hipoteca del mercado hipotecario, que este país ha honrado siempre su palabra, siempre, incluso durante la Guerra Civil, la República con Franco, siempre se han pagado las obligaciones y se ha honrado la palabra dada, que eso es lo que es. Lo que dice este artículo es que nunca se puede dar un préstamo hipotecario por encima del 80%. Nunca. Es más, pone baremos inferiores. Y todos sabemos que se han dado por encima. Y se han escriturado ante notario, se han registrado en los registros y se ha alentado desde el Banco de España que se haga así. A ver si me aclaro. Me aclaro para que me entiendan. ¿Esto significa que no se puede dar un préstamo por el 100% del precio de una casa? No, claro que se puede. Pero con la obligación hipotecaria hasta el máximo del 80%. Y el otro 20% con un préstamo, una segunda hipoteca, un préstamo a la firma, una pignoración, claro que se puede, y a por el 200%, porque a lo mejor es una garantía hipotecaria para la casa y un proyecto empresarial. Sí se puede, pero nos hemos cargado el mercado hipotecario español, que tenía fama de ser solvente, confiable, predecible y que siempre pagaba. Eso es lo que hemos hecho. Y eso ha subido la prima de riesgo, porque la gran cartera de este país de préstamos es privada. No es, hasta hace poco, la deuda pública era absolutamente anecdótica. Vivíamos en otro mundo, con un 20% de deuda pública. Ahora estamos a punto de llegar al 100%. Porque ya se ha absorbido la deuda privada bancaria mala por el Estado. Y eso a todos nos cuesta mucho dinero. Pero antes, las deudas privadas de la banca, aunque estaban muy conectadas con las instituciones públicas, se pagaban siempre. Y ya no. La morosidad está alcanzando niveles y, pese a todo, que quede claro, el nivel de morosidad de las familias es minúsculo comparado con el porcentaje de mora bancario.
Las operaciones, como digo, de despacho y lenocinio, porque esas se terminan con copas y en locales de mujeres de moral distraída, por hacer la broma, esas son las operaciones que no se han pagado y que han subido la morosidad, de mujeres o de hombres. Esas operaciones de estos grandes en fin, gestores que ganan tanto dinero y que piensan tanto, que una sola operación suya nos sube 3 o 4 puntos o 5 la morosidad de todos los demás. La gente sigue pagando sus hipotecas. Es durísimo desde el punto de vista de un ciudadano español que vive aquí ver cómo echan a una familia de su casa por falta de pago, pero es absolutamente anecdótico y podría ser manejable. Y gracias, y yo lo lamento, a las actuaciones en las calles y gracias a las actuaciones jurídicas que hemos puesto encima de la mesa para que se paralicen, por ejemplo, la última sentencia, la última ejecución que pretendía el BBVA, nos hemos opuesto y el juez ha dicho que no solamente no procede, sino que el saldo es a favor del cliente, porque tenía una cláusula suelo del 5% y le correspondía pagar menos del 1%. Esta es una forma de trabajar que es la de Ausbank, pero yo no rechazo y además animo a la gente que ha ayudado a sus vecinos también a que no se vayan de sus casas. Y gracias a ese ambiente, por un lado, y a los fundamentos jurídicos que hemos dado nosotros, por otro, hemos parado lo peor que se puede hacer en un país, que es cargarse a la clase media que sostiene todo el país. Porque las hipotecas no se les da a los homeless, no se les da a los marginados, se les da a la gente que trabaja, a las familias, a cualquiera de nosotros que podemos vernos en esa situación. Es que, claro, como tengo poco tiempo, voy, pero en fin, luego las preguntas, si alguien me pregunta algo, lo intentaría aclarar. Estoy preocupado por el redondeo porque todavía no se cumple, estoy preocupado por la cláusula suelo. Estoy muy preocupado por la comercialización de preferentes, deuda subordinada y otros productos tóxicos en Cataluña, que es que aquí también hay deuda, hay cuotas participativas de la CAM. Nosotros animamos a la gente en general a que vaya al juzgado, queremos reconquistar los juzgados, son nuestros. Nos han ido poniendo palos en la rueda, el último las tasas, evidentemente se han hecho para esto, para perjudicarnos y ayudar a la banca. Aquí se legisla mucho al tono de la banca y créanme, es un error porque no han aprovechado las oportunidades. Las sobregarantías que le hemos dado al sistema bancario, en lugar de habernos convertido en el mejor equipo de fútbol que lo tenemos y haber tenido la mejor banca del mundo, se han tumbado en el césped y se han puesto a fumar porros. Se les ha ido la pinza. Ha sido de locos lo que ha pasado. O sea, esta gente no es que beban, es que han hecho todo lo que no se puede ni se debe de hacer. Pero es que el entrenador era el peor de todos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Yo le mandé varias cartas pidiéndole responsabilidad sobre esto. No sé cómo meterle mano a este asunto. Le he puesto una querella criminal en colaboración con un sindicato que tiene una singularidad, que es sobre todo denunciante. Es en el único caso en el que Ausbank ha trabajado con manos limpias. En el caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y en el caso de Miguel Bresa, que también nos afecta porque para eso tenemos la Caja Layetana, que también hizo una emisión de preferentes muy importante. En esos dos casos, y solo en esos, la dirección jurídica de Ausbank se ha puesto a disposición de ese sindicato con una serie de cortapisas y singularidades. Es que no aceptamos más que la solicitud inicial y luego desarrollamos nosotros todo el procedimiento. Lo digo porque es decir que no es una unión estratégica, es táctica, para un tema puntual. En el caso de Narcís Serra, Ausbank es acusación, compartimos con un grupo político también la acusación. Yo lamenté, a lo mejor no estuve yo suficientemente claro y entonces en mi solicitud de la medida cautelar de prisión para Narcís Serra no me apoyó, creo que se llama CAP, pero luego con todo, que yo creo que ya estuve más fino, por eso no digo que no hayan sido ellos, sino que a lo mejor yo no fui capaz de explicar con total claridad los motivos por los que procedía. Lamento mucho que a Narcís Serra, que es fue el presidente de una caja que le ha costado a Cataluña y a toda España, y a mis hijos y a mis nietos les va a costar dinero, y que algún día cuando me pregunten ¿y qué juerga os pegasteis, no? Lo estamos pagando todavía. Yo no fui y además intenté que no volviera a pasar. Y esto sí que me va a quedar ahí para siempre. Yo espero que eso no ocurra nunca más. Y él es un político y ni siquiera el Partido Socialista de Cataluña, tengo entendido que no quería ni siquiera que compareciera, ¿no? Y desde luego a mí me parece un antecedente muy malo. Yo me encontré con políticos gestionando administraciones públicas relacionadas con consumo que no me aceptaban las denuncias porque sus jefes formaban parte del Consejo de Administración de la Caja Cataluña. Y a mí esto me dolió muchísimo porque entonces ya no me quedaba nada.
porque yo había ganado ya la sentencia de redondeo y como no la ejecutaban de forma generalizada, solo me quedaba el organismo de consumo. Me quedé huérfano de instrumentos y de capacidades. Y esto, con el suelo, veremos dónde termina. Para terminar, ¿no? Me temo. Sí, señor Pineda, bueno, lleva solo para 20 concluir, minutos y sí, deberíamos de ir terminando. Bueno, sí les pido ayuda, vengo a pedir ayuda porque a raíz de la impugnación de la Junta, ahora los anteriores preferentistas son obligacionistas y terminarán siendo accionistas. Pues mire, una de las armas fundamentales que se le llena más la boca al Gobierno y a cualquier organismo público es la transparencia y la información. Existe un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades de Inversión, la antigua Ley de Sociedades Anónimas, permítame que por mi edad lo diga más corto, que no se pueden impugnar las juntas por falta de información. Y tiene una firma, BBVA, porque hemos impugnado la Junta del BBVA porque perdió la cláusula suelo y dijeron que era legal y que no tenía que dar explicaciones. Según sus propias cuentas, les costaba 600 millones. Si el año pasado ganaron 800, ese banco está en alerta roja. Están en alerta roja que han tenido que vender CITIC China perdiendo 2.300 para traer dinero. Y el Banco de España no les permite dar dividendo en metálico. Estamos preocupados. Y estamos preocupados de que corrompa el Poder Legislativo y que para intentar salvar sus demandas de impugnación nos deje sin derechos a todos los nuevos accionistas de las cajas de ahorros. Esa sería una. Esta es una preocupación grave. Y en cuanto a la cláusula suelo, esta batalla no ha terminado. Nos gustaría un impulso judicial desde el Poder Legislativo para que los ciudadanos vayan a los juzgados a reclamar sus derechos, que es el lugar donde deberían de hacerlo, no en la calle chillando, porque eso es que no les dejan más salida, ¿no? Y luego iba a haber hecho una escena, pero la voy a contar, me iba a haber quitado el zapato, me lo iba a haber quitado y les iba a haber dicho, ¿no les da miedo? Porque ustedes tenían todas las competencias para controlar Catalunya Caixa. Porque ustedes, los políticos, eran los gestores de Catalunya Caixa. Y porque les tenía que dar miedo, por lo menos vergüenza, dónde nos han metido. Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña. Y tiene la palabra el señor José Antonio Coto. Señor Coto, sé que vamos muy justos de tiempo porque usted tiene que entrar en otra comisión a las 4. Vamos atrasados, pero lo hemos conseguido. Adelante, señor Coto. Muchas gracias, señora presidenta, señores y señores diputados. Señor Pineda, agradecerle su comparecencia hoy en esta comisión de investigación. Y como lo ha hecho la presidenta, yo le haré dos preguntas, pero pues no puede estar en la respuesta. Aún así, yo podré escuchar posteriormente por la transcripción de su intervención, así como además ahí se puede ver hasta por vídeo, o sea que las nuevas tecnologías permiten que pueda escuchar su contestación, la cual pues atenderé y estaré muy agradecido que me responda. Usted ha hablado de muchos temas, los cuales han sido muy interesantes, muchos aspectos hay que mejorar, cuales yo desde nuestro grupo parlamentario compartimos y creo que hay que pues, trabajar en esta línea. Pero yo usted entraría en otro tema también, que es la cultura financiera española. Es decir, en España creo que los bancos y las cajas en su momento han basado su negocio y lo siguen basando en base a qué garantías tiene uno, y eso hace que mayoritariamente se destine al sector inmobiliario. Es decir, en España un emprendedor con una buena idea, si no tiene un capital detrás, difícilmente se le preste. Cosa que en otros países anglosajones especialmente, eso no sucede. Y una persona que tiene una buena idea, pues tiene en cuenta la idea, se le apoya y luego puede fracasar o no fracasar. Incluso el fracaso es considerado pues, una fórmula posteriormente para conseguir nuevas oportunidades. Por lo tanto, ustedes, desde su asociación de usuarios de banca, ¿qué están haciendo y qué promueven para que cambie esta cultura financiera, que creo que es fundamental para conseguir pues, que en el futuro no tengamos situaciones como las que hemos vivido hasta ahora? Y en segundo lugar, usted ha hecho una crítica a los políticos dura, pero aquí todos tenemos en este país, afortunadamente en España, el derecho de sufragio pasivo y activo. Por tanto, ¿por qué usted no ha optado o no opta a presentarse a unas elecciones y cambiar desde usted mismo las legislaciones? No se pregunte qué hacen los políticos por usted, también pregúntese qué puede hacer usted por la política. En el buen ánimo se lo pregunto, sin ningún ánimo de ofender en ningún caso. Al contrario, creo que es bueno pues, que nos impliquemos y que la sociedad se implique en general en la política y no solamente pongamos una pantalla, digamos a los políticos lo que tienen que hacer, sino también veamos qué podemos hacer nosotros por la política. Y ya sin más, agradecerle su comparecencia en esta comisión. Muchas gracias.